Bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar sobre el incidente de la huella del pajarillo, basado en textos de Jorge Suárez, Centro de Informes OVNIS, Capilla del Monte, Córdoba, Argentina. La noche del 9 de enero de 1986, en una finca rural ubicada a metros de la ruta provincial 17 que corre paralela a la Sierra del Pajarillo y que une la ruta nacional 38 con el paraje conocido como las Grutas de Ongamira, se encontraban tres integrantes de la familia Gómez: doña Esperanza, su hermana Sara, que residía en Buenos Aires, y su nieto Gabriel, de 12 años de edad, que vivía en la vecina localidad de Cruz del Eje y que, como todos los veranos, pasaba sus vacaciones en casa de su abuela. Siendo pasadas las 22 horas, se encontraban a la luz de un farol de querosén, ya que por aquellos años la casa no tenía energía eléctrica, jugando una partida de naipes. La noche era muy calurosa, como corresponde a la época estival en la región del norte del Valle de Punilla. Por ello, las puertas y ventanas de la modesta vivienda se encontraban abiertas. De pronto, doña Esperanza cree escuchar el ruido de un auto que parecía llegar a la finca. Al fijar su atención en este sonido, interrumpió el juego de naipes. Este sonido también había sido percibido por Sara y Gabriel. A continuación, vieron que una potente luz roja penetraba por ventanas y puertas, iluminó toda la habitación. Ante el estupor de los tres, se incorporaron de sus sillas y se dirigieron hacia la ventana que da al frente de la casa y vieron una luz roja muy grande que corría de un lado al otro por las lomadas del Pajarillo, y momentos después la vieron sobrevolar la chacra y luego se posó sobre el sauce que se encontraba a unos 10 metros de la casa. Doña Esperanza sintió mucho miedo, ya que pensó que esa luz podía dejarlos ciegos, porque la luz era verdaderamente enceguecedora, y junto a Sara se retiró a las habitaciones interiores mientras llamaban energéticamente a Gabriel, que se había quedado inmovilizado en la ventana observando ese extraño objeto que tanto pánico le había provocado a su abuela y a su tía. Doña Esperanza le dijo a Gabriel que cerrara la ventana. Cuando fue a cerrarla, a través de la reja vio la luz. De pronto, ésta prendió la luz roja y no la pudo ver bien, pero cuando se prendía la clarita, lo podía ver mejor. Lo primero que pensó que era la luz mala, porque venía de la sierra y no podía ver bien qué era. Se veía cada vez más grande y se movía balanceándose, y cuando apagó la luz roja, la pudo ver bien. Esto era lo que decía Gabriel cuando era entrevistado. Era una cosa redonda con esas ventanillas. A la altura de estas alumbraba la luz roja y la de arriba era clarita. Me dio mucho miedo y luego de cerrar la ventana me acosté, pero la espié por la ventana de mi habitación mientras pensaba que el ruido que escuchamos al principio pudo ser un auto, pero nada tenía que ver con la luz que vi, porque ésta no hacía ruido, sí realizaba constantes cambios de luz entre la clarita y la roja. Inclusive, cuando ésta se apagaba, se apreciaba una pelota achatada que mostraba desde los bordes externos unas líneas de luz blanca como tubos fluorescentes que se dirigían a su centro. Mi abuela no cree en estas cosas, pero lo que vi no era un avión y no hacía ruido. A la mañana siguiente llegó a la casa el hijo de doña Esperanza, Manuel Gómez, que regresaba de su trabajo nocturno, y al pasar por la ruta frente al Pajarillo, observó una extraña mancha ovoide de color negro sobre la ladera sureste del Pajarillo. Al comentar luego con su familia esta circunstancia, estos le relataron la noche de miedo que habían pasado. Gabriel se interesó por la ubicación de la extraña huella y así pudo certificar que estaba en el mismo punto donde él creyó ver venir el objeto en dirección a la casa de su abuela. Fue tanta la sorpresa de Manuel por el relato de su familia
y la aparición de esa fracción de pastos quemados en la sierra, que decidió ensillar 2 caballos y acompañado de Gabriel se dirigieron al lugar. El primer intento del primer día fue fallido, ya que equivocaron la senda. Por eso, un tanto desilusionados, regresaron, pero con la fiel promesa de volverlo a intentar al día siguiente. Así fue como por fin, bien orientado, llegaron al lugar. A Gabriel le pareció raro lo que veía. Estaba todo quemado en una gran superficie, pero de una forma curiosa, ya que la paja brava estaba quemada en la parte superior, de abajo nada, algo muy diferente a los acostumbrados incendios forestales que son tan frecuentes en la zona. Días después, Jorge Suárez, como secretario de gobierno de la Municipalidad de Capilla del Monte, recuerda: una mañana llegó a mi despacho un vecino relatándome que en la zona del Pajarillo había aparecido una extraña mancha quemada justo frente a la finca de los Gómez. Esto no sé por qué me llamó la atención y comenté el incidente con el señor intendente, don Diego Cés, quien casualmente era amigo personal de la familia Gómez, y de pura curiosidad organizamos una excursión a la zona. La comitiva se completó con la presencia del entonces diputado provincial Andrés Argañarás, el fotógrafo municipal don Raúl Ochonga, el señor intendente, el menor de sus hijos y yo. Cuando llegamos a la zona, estaba lloviendo y las nubes tenían un plafón muy bajo. Llegamos a la finca donde nos recibió doña Esperanza amablemente, a quien interrogamos sobre lo sucedido días atrás. Doña Esperanza nos relató todo el miedo que habían vivido aquella noche, pero nos sugirió que habláramos con Gabriel, ya que él era quien más sabía del suceso. Para ello, teníamos que desplazarnos unos kilómetros hacia Ongamira, donde el niño se encontraba jugando con unos amiguitos, y hacia allí nos dirigimos. Hallamos a Gabriel jugando con unos amiguitos. Este era un niño común, con esa imagen de ingenuidad que tienen los niños de su edad en esta parte de Córdoba. Nos narró con total simpleza los hechos ocurridos en la noche del 9 de enero, inclusive dibujó en el suelo arenoso del lugar en donde nos encontrábamos la forma del objeto que vio aquella noche. Nos narró también la excursión que realizó con su tío Manuel para comprobar aquella misteriosa quemazón sobre la ladera del Pajarillo, y ante nuestra consulta se ofreció a llevarnos hasta el lugar donde, según él, se podía ver con total propiedad esa extraña mancha. Subimos a los autos y nos dirigimos al lugar. Cuando llegamos al lugar nos dimos cuenta que ya habíamos pasado por el sitio, desde donde se observa la misteriosa marca que no vimos por las nubes bajas que presentaban una pequeña tormenta de verano. Al descender del auto, la visión de esa especie de pelota negra que quizás alguien había olvidado sobre esa vegetación verde esmeralda brillaba de una manera especial como consecuencia de la lluvia caída momentos antes. El espectáculo era fascinante. Raúl, el fotógrafo municipal, preparó sus cámaras y comenzó a registrar imágenes que al correr de los años se fueron convirtiendo en un documento formidable que luego recorrió todo el mundo. Mientras los demás nos interrogábamos con la vista qué era aquello, estuvimos realizando distintas consideraciones, quizás todas ellas tan absurdas como equivocadas. Luego nos dispusimos a desandar el camino hacia Capilla del Monte. Al llegar al lugar, se me ocurrió informar a la radio de la Universidad de Córdoba este extraño hecho. El conductor del programa, que se emitía en esos momentos, me permitió salir al aire para contar lo sucedido en el Pajarillo. Este informe lo copió la agencia de noticias Telan, que la transmitió al país y a todo el mundo. Luego, a los pocos días, una legión de periodistas, investigadores y curiosos, ¿por qué no?, comenzó a llegar al lugar. Sin saber absolutamente nada, un investigador del equipo de Fabio Serpa casualmente había elegido Capilla del Monte para pasar sus vacaciones.
Durante el viaje hubo que hacer una parada en Villa Carlos Paz y en un kiosco de venta de diarios se enteró desde los titulares de los matutinos que algo misterioso había sucedido en una sierra llamada del Pajarillo. Enseguida, su fino olfato de investigador le indicó que podía estar ante un fenómeno unido a la temática ovni, y para colmo, el suceso había ocurrido cerca del lugar donde pasaría unos días de descanso. Al llegar a Capilla del Monte, se alojó en el camping municipal y una vez instalado, se dirigió a entrevistar a Jorge Suárez, funcionario de gobierno municipal, que había informado a la prensa sobre los detalles del acontecimiento. Luego de una reunión donde se interesó de los pormenores del caso, solicitó al funcionario ayuda para trasladarse al lugar, entrevistar a los testigos y, si era lo que suponía, comenzar una investigación de campo. Luego, en la finca de los Gómez, y al realizar la entrevista con los testigos, su experiencia en la investigación le hizo reparar en un detalle que los funcionarios habían dejado pasar. El sauce en donde Gabriel avistó, detenido al lugar 24 horas después, comenzó a deshojarse como si algo misterioso hubiera acelerado su tiempo biológico. El investigador recogió algunas de aquellas hojas, las puso en una bolsa de plástico para luego ser analizadas en laboratorio. Pero mucho antes de estas conclusiones científicas, aquel añejo sauce protagonizó otro hecho sorprendente. A los pocos días comenzó a florecer nuevamente para recuperar todas sus hojas y seguir su vida normal como si nada hubiera pasado. Sí, algo había pasado. Meses después me envió un importante informe realizado por un laboratorio de Buenos Aires, donde se pudo comprobar que aquella cosa que Gabriel vio detenida sobre la copa del sauce por un método desconocido, chupó toda la clorofila de aquel árbol. Esta realidad se comprobó tratando de hidratar las hojas, cosa que resultó imposible. Vale la pena puntualizar que esta circunstancia había podido certificarse en otros descensos de ovnis en distintas partes del mundo. Conclusiones atípicas también ofrecieron los estudios realizados con los insectos, la tierra, las cenizas y la poca vegetación que quedó. Mientras, la sociedad capillense, después de este fenómeno, se psicotizó de una manera tan sorprendente como natural. Los periodistas e investigadores siguieron llegando, tratando de descubrir la verdadera entidad del fenómeno. Quien llevó una inteligente y silenciosa investigación de campo fue el licenciado Ángel Díaz. Reiteradamente y en solitario, volvió al Pajarillo para rastrear todos los elementos que se pudieran recoger sobre el terreno. Esta paciente investigación fue dejando la conclusión que estamos ante un fenómeno muy misterioso, pero que encajaba con el fenómeno ovni, máxime si se lo unía a los relatos de la familia Gómez. Es honesto reconocer que otros investigadores elaboraron la hipótesis de que la huella la produjo un incendio natural que se inició en la parte baja de la ladera del Pajarillo y que luego, tras un brusco cambio de viento, se apagó formando espontáneamente ese gran semicírculo de vegetación quemada. En lo personal, me pareció una explicación absurda, ya que tendríamos que ignorar la presencia del ovni la noche anterior sobre la finca de los Gómez. Y un dato interesante es mencionar que esta conclusión se elaboró durante un día de trabajo. No obstante, y en homenaje a la intención de descubrir la verdad auténtica, interrogamos sobre esta posibilidad a vaqueanos del lugar que habían visto quemar la sierra por incendios naturales en forma frecuente, y estos nos miraban con una sonrisa irónica y contestaban: «Mire, don, yo no sé lo que produjo esa mancha, pero un fuego que cambia de dirección por el cambio del viento no me lo creo, porque cuando el fuego arranca, quema y quema. Puede apagarse por la llegada de un fuerte cambio de viento, pero por lo menos hasta ahora nunca dejó un dibujo tan perfecto». Una opinión muy calificada se recibió de un integrante del Cuerpo de Bomberos de Capilla del Monte,
Raúl Pancho Lobos, que como muchos otros llegó al lugar atraído por la curiosidad y con una amplia experiencia de hombre que había luchado contra el fuego con frecuencia en las sierras, expresó una serie de consideraciones que fueron muy útiles para la interpretación del fenómeno del pajarillo. En principio, consideraba improbable que la huella fuese producida por un incendio natural. Sí pensaba que se podía haber provocado, pero hubiera exigido una serie de elementos como logística y un buen número de personas para lograrlo, sin dejar de desconocer que los continuos vientos que se registran en la zona de alta sierra hacían la tarea casi imposible. Otro tema que le llamó la atención fue el cambio de coloración de las piedras que se ennegrecieron en la parte superior de una forma muy misteriosa. Hubiera sido muy dificultoso haberlo hecho con un soplete o con lo que fuera, una por una. Otro dato interesante que encontró fue que la paja brava quemada que tapizaba el lugar mostraba que la quemazón estaba por encima del terreno y que fue afectada por una onda de calor. La poca que quedó en el lugar demostraba que se había quemado de arriba hacia abajo. Diferente hubiera sido si el fuego se hubiera arrastrado por el terreno. Los insectos encontrados dentro de la huella ofrecían unas particularidades sorprendentes, ya que los mismos estaban como momificados. En su parte exterior, intacta, pero estaban vacíos por dentro, como si algo misterioso hubiera vaciado todos sus líquidos vitales. Algo que sorprendió fue el hallazgo de un pequeño batracio que ofrecía las mismas características de los insectos, pero además su piel no había cambiado de coloración, situación que sí hubiera ocurrido si hubiera sido afectado por fuego. Estábamos ante algo tan misterioso como sorprendente. Si suponíamos que aquí había terminado la historia, la realidad nos demostraría que no era así. Un año y medio después ocurrió otro hecho sobre el pajarillo que agregaría a esta historia una dosis mayor de incomprensible misterio. Un hecho mucho más sorprendente e inexplicable que la aparición de la huella el 9 de enero de 1986. El hecho que vamos a narrar se produjo un año y medio después, más precisamente en agosto de 1987. Por esos días yo estaba totalmente volcado al estudio de la temática OVNI, por cuanto me habían impresionado las historias que me contaron los investigadores que conocí cuando visitaron Capilla del Monte para realizar su investigación de campo sobre la primera fase de la huella. Una tarde, mientras tomaba café con unos amigos en un bar del pueblo, se acerca a nuestra mesa un conocido y me pregunta: «Suárez, ¿hace mucho que no va por el pajarillo?». Y le dije que efectivamente hacía mucho tiempo que no iba por la zona. Entonces me sugirió: «¿Por qué no va?». Me quedé interrogándolo con la mirada y él me dijo: «Vaya, se va a llevar una sorpresa». Insistió y se fue. Me quedé pensando y preguntándome qué podría haber pasado. En un momento recordé que un voraz incendio de los tantos que se producen en la zona, muchas veces provocado y otras en forma natural, se había llevado por delante muchas hectáreas de pastizales que tapizan las laderas del pajarillo. Pero ¿qué podía significar esto? Y decidí averiguarlo al día siguiente. Luego de almorzar, monté en mi camioneta para recorrer los pocos kilómetros que separan Capilla del Monte con el lugar donde encontramos la huella en el año anterior. Luego de transitar por el tramo de asfalto de la ruta, ingresé al camino de ripio que, luego de pasar por Quebrada de Luna, se llega a las enigmáticas cuevas de Ongamira, no sin antes admirar una vez más las imponentes formaciones de los terrones que se aprecian a la distancia desde el camino. Durante el viaje pude apreciar la importancia del incendio ocurrido horas antes. Hacia la izquierda del camino se advertía sobre el faldeo de la sierra solo tierra quemada con algún matiz de gris a los pies de algún árbol, producto de la ceniza de su propio tronco quemado. Al llegar al lugar, al sitio donde habíamos avistado la huella del año anterior, que se identificaba por la existencia de una alcantarilla, detuve el vehículo y me bajé. Al levantar la vista,
hacia la sierra, me quedé congelado. Allí, en el mismo y exacto lugar donde habíamos descubierto aquella fenomenal pelota negra depositada sobre el verde esmeralda de la paja brava, ahora la encontraba sobre un terreno de color negro profundo, producto del incendio, la misma pelota, pero en este caso de un color amarillo que contrastaba con lo negro del incendio. Fue tan grande la impresión que me causó, y no tengo vergüenza en confesarlo, lágrimas de emoción comenzaron a deslizarse por mi rostro. Yo por esas fechas me había interesado muy especialmente en el tema ovni, como ya comenté, pero también había otras experiencias que me habían marcado muy profundamente, por lo que quizás sirva para explicar mi estado emocional de aquellos momentos, o porque comenzaba a comprender que aquella huella, hoy conocida en todo el mundo como la huella del pajarillo, sugería algo mucho más serio que el simple hecho de una marca producto de la presencia de aquella nave que avistó Gabriel desde la casa de su abuela. Quizás era la confirmación de la importancia de aquella huella, ya que de ella se dijo que había sido quemada con fines turísticos, y entonces ahora la presencia de algo misterioso y desconocido nos desafiaba con esta segunda fase. En lo personal, siempre he dicho que si aceptamos la estupidez de que la huella se quemó con sopletes de acetileno, en ese rumbo podríamos aceptar la historia de que, advertidos del incendio, subimos corriendo con baldes de arena y agua para mojar la vegetación y así protegerla del fuego. Les recuerdo que el volumen de aquella huella era de 120 por 70 metros aproximadamente, y quizás también aceptar en ese rumbo que alguien subió aquella noche al sauce de los Gómez y con una jeringa chupó hoja por hoja su clorofila para explicar el deshoje de aquel añejo árbol. Días después, concurrimos al mismo lugar donde estaba la huella con Fernando Gabriel Sansó, periodista de Radio Universidad de Córdoba, y realizamos una prueba sobre el terreno. Encendimos fuego a la paja brava y la misma se quemaba con facilidad. Y nos preguntamos con Fernando, ¿qué pasó durante el incendio? ¿Cómo se explicaba que no se hubiera quemado ese rubio pastizal que tenía la misma combustibilidad que su similar del exterior y se había consumido totalmente, quedando sobre el terreno solamente piedras? Esta pregunta quizás encontró respuesta cuando el ingeniero del equipo de televisión de España, que con Juan José Benítez y el doctor Fernando Jiménez del Oso en la parte periodística realizaban tomas en la huella, encontró, a través de los equipos inalámbricos de grabación, que se comprobaba una interferencia que entorpecía la tarea de don Pepe Noriega. En la opinión de los periodistas, como hipótesis para explicar las interferencias, aquella nave ancló sobre el terreno una energía desconocida que, como efecto de campana, protegió la huella del fuego. Esta realidad la confirmó en enero del 89 el ingeniero Guido Basler durante un trabajo de campo de bioenergía que publicamos en detalle en nuestro libro Uritorco, el cerro más misterioso de América. Honestamente creo que la voluntad de las culturas extraterrestres que visitan nuestro planeta es dejar testimonios de su presencia de distintas maneras y obedece a sugerirnos amorosamente que no estamos solos en el universo. Fuente: www.ciouritorco.org. Autor: Jorge Alberto Suárez, del Centro de Informes OVNI, Capilla del Monte, Córdoba, Argentina.